En los últimos meses he recibido decenas de mensajes y comentarios en redes sociales de personas preocupadas por el mismo tema. Hermano, ¿es cierto que el Eguá es el diablo? Swing me escribió un joven que estaba a punto de iniciarse. Otro seguidor me comentó durante una transmisión en vivo: mi familia cristiana me dice que estoy adorando al demonio cuando atiendo al Eguá. ¿Qué les respondo? Incluso durante una conferencia sobre religión yoruba que impartí recientemente, una señora se levantó visiblemente angustiada para preguntar si era pecado tener guerreros en casa porque su pastor le había dicho que eso era abrir puertas al maligno. Esta confusión está tan extendida que necesitamos abordarla directamente, pues impide que muchas personas sinceras se acerquen a conocer la belleza y sabiduría de nuestra tradición ancestral. Lo que dice o hace nos incumbe y hasta nos preocupa, ya que resulta imposible mantenerse alejado de su influencia cultural tras casi 2 milenios, 500 años en América, de predominio absoluto de sus enseñanzas y dogmas en la conformación de nuestras mentes, costumbres, valores morales y hasta en la creación de nuestras leyes. Si lo analizamos fríamente, nos damos cuenta que no solo tenemos una estructura mental católica para ser creyentes, sino también para ser ateos. Para negar o afirmar a Dios, lo hacemos desde aquella plataforma que nos hizo conocerlo. Nuestro vocabulario cotidiano y hasta nuestros refranes están llenos de catolicismo por todas partes. La forma de juzgar lo correcto y lo incorrecto parte, inevitablemente, de los postulados católicos. Los mecanismos básicos de nuestros sentimientos de culpabilidad espiritual son solamente el fruto de una formación católica, y es aquí donde radica el problema. Nuestras vidas, seamos santos o ateos, están dominadas por el catolicismo en formas que ni siquiera notamos. Los nombres de la mayoría de nosotros son probablemente el de un santo católico, el de una de las tantas avocaciones de la Virgen o el del mismo Jesús. Nuestra vida está repleta de actos sociales que no son más que actos católicos: bautizos, primera comunión, bodas, funerales, a los que asistimos con normalidad aunque no seamos creyentes. Las fiestas patronales de nuestros pueblos se celebran en honor a un santo católico o a la Virgen, y nuestras fiestas comunes, como Navidad o Semana Santa, son conmemoraciones católicas. Esta influencia va más allá de lo superficial, pues también ha determinado cómo vemos la dualidad entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Por tanto, es completamente lógico y entendible que asociemos ciertas figuras de nuestra religión yoruba a aspectos tanto positivos como negativos del catolicismo. Esto no es pecaminoso ni hereje, es simplemente la forma en que se ha moldeado nuestra estructura mental a través de generaciones y generaciones de influencia religiosa occidental. Como cuestión fundamental para entender nuestro tema, debemos analizar quién es realmente el diablo para los cristianos. Esta figura representa la personificación absoluta del mal, un ser que, según su teología, existe únicamente para tentar, dañar y alejar a los humanos del camino divino. Este concepto del diablo resulta extremadamente útil dentro del sistema teológico cristiano, pues sirve como recipiente universal donde depositar la culpa de todas las desgracias, tanto sociales como personales. Esta construcción teológica tiene un propósito muy concreto: dejar a salvo la responsabilidad individual que debe tener toda persona con respecto a sus actos y las consecuencias derivadas de ellos. En otras palabras, el diablo se convierte en el culpable perfecto de todo lo malo que existe en el mundo. Es la explicación más conveniente porque la culpa nunca queda sin asignación y por supuesto no puede ser atribuida al Dios cristiano, ya que éste es considerado perfecto e incapaz de crear el mal. A lo largo de la historia, muchas culturas han aplicado este mismo concepto para explicar el origen de los males que aquejan a la humanidad. Como decimos coloquialmente, le tocó la mala al pobre Lucifer convertirse en el chivo expiatorio universal. Si reflexionamos serenamente
y analizamos con mente crítica la narrativa cristiana sobre el diablo, surgen interrogantes fundamentales que revelan contradicciones significativas en su teología. Imaginemos un diálogo con un cristiano donde hacemos preguntas cada vez más profundas sobre este tema. Comenzaríamos preguntando, en la percepción cristiana, ¿quién es exactamente el diablo? El cristiano seguramente responderá, es el rey del mal, el maligno, el adversario de Dios y la humanidad. Cuando profundizamos con la siguiente pregunta, ¿quién era antes de convertirse en el diablo? La respuesta típica será, fue Lucifer, un ángel de luz, el más bello y poderoso, que cayó en desgracia ante Dios por su orgullo y por intentar equipararse a la divinidad. Continuando con nuestro análisis, preguntamos, ¿pero quién creó a todos los ángeles, incluido Lucifer? Inevitablemente la respuesta será, Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Entonces, podemos seguir con otra pregunta crucial. ¿Dios es perfecto en su conocimiento y poder? El creyente sin dudarlo afirmará, por supuesto, Dios es absolutamente perfecto en todos los sentidos. Profundizando aún más, preguntamos, ¿Dios conoce absolutamente todo, incluso el futuro? La respuesta será, claro que sí. Dios es omnisciente y conoce todas las cosas antes de que sucedan. Y aquí es donde llegamos al núcleo de la contradicción con una pregunta que desafía toda la narrativa. Si Dios es perfecto y conoce todas las cosas, incluso el futuro, ¿cómo es posible que no supiera que Lucifer se rebelaría contra él? Y si lo sabía, ¿por qué lo creó sabiendo que causaría tanto mal? Esta pregunta suele provocar incomodidad porque expone una fisura fundamental en la teología cristiana. Y podemos continuar presionando con otra pregunta igualmente incómoda. Si Dios creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer, y Lucifer se convirtió en la fuente del mal, ¿no fue entonces Dios quien indirectamente creó la posibilidad del mal en el universo? Y si es así, ¿cómo puede seguir siendo considerado perfecto? Estas preguntas no buscan ofender a nadie, sino invitarnos a reflexionar profundamente sobre cómo las narrativas religiosas a veces contienen contradicciones internas que son difíciles de reconciliar con la lógica. Ahora quiero compartir algo vital para su desarrollo espiritual. El conocimiento oral es poderoso, pero el estudio es fundamental en nuestra tradición. Por eso hemos creado un ebook completo que concentra las bases de la santería, con sesiones detalladas sobre los orishas, sus caminos y sus atributos. Este libro no solo aborda la regla de Ocha, sino que incluye elementos esenciales del palo mayombe y una sección completa para los espiritistas con todas las oraciones fundamentales, desde la invocación a Mama Francisca hasta los cantos al Espíritu Congo. Encontrarán también instrucciones precisas para montar correctamente la bóveda espiritual según los linajes tradicionales. Lo más valioso es que todo este conocimiento, que normalmente requeriría años de búsqueda y decenas de libros, lo hemos concentrado en un solo documento. El enlace en la descripción los llevará directamente a nuestro sitio, donde descubrirán, además del libro, materiales exclusivos que hemos preparado, grabaciones de toques de tambor, glosarios de términos yoruba y consultas personalizadas para los primeros compradores. Es una herramienta indispensable tanto para principiantes como para religiosos con años en el camino. Visiten el enlace ahora mismo. Ahora vamos a seguir con este tema tan polémico, pero interesante. Muchos piensan que la asociación de Elegua con el diablo nació en los textos etnográficos cubanos, particularmente en obras como El Monte. Quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de este valioso trabajo que abrió puertas al entendimiento de nuestras tradiciones. Antropológicamente, este libro tiene un valor incalculable para la preservación de nuestra herencia espiritual, aunque, como todo trabajo humano, contiene interpretaciones que merecen ser revisadas a la luz de un entendimiento más profundo. Lo que sucede es que esta confusión tiene raíces mucho más antiguas y complejas, que se remontan a los encuentros culturales en la propia África, mucho antes de que nuestros ancestros pisaran tierra americana.
Esta imagen demoníaca no nació en Cuba ni en el Caribe, sino que se originó en el propio continente africano a través de complejos procesos de sincretismo religioso. Durante siglos el territorio yoruba estuvo expuesto a intensas influencias islámicas a través de las rutas comerciales transsaharianas. Los comerciantes y misioneros musulmanes, al encontrarse con la figura de Echu, un orisha complejo que representaba la imprevisibilidad, los cambios súbitos y el destino, lo interpretaron inmediatamente como el Shaitán de su propia tradición. Posteriormente, cuando llegaron los misioneros cristianos a esas mismas regiones, reforzaron esta interpretación errónea al identificar a Echu con su propio concepto del diablo. Lo que vemos es un fenómeno de doble sincretismo, primero islámico y luego cristiano. Estas percepciones externas con el tiempo fueron parcialmente interiorizadas por algunos practicantes yoruba, especialmente aquellos con mayor contacto con estas religiones extranjeras. De hecho, en la propia Nigeria existe la denominación de Echu Alewelishem Onisegun, una manifestación que algunos grupos yoruba, influenciados por siglos de contacto islámico, llegaron a asociar con aspectos más oscuros de la existencia. Es fundamental entender que esta asociación no fue un invento cristiano americano, fue un proceso complejo de transformación de significados religiosos que comenzó en África y se intensificó durante el traumático periodo de la esclavitud y colonización. Entonces, ¿quién es realmente el Egwa en nuestra tradición yoruba? Alejándonos completamente de estas interpretaciones erróneas, debemos entender a este orisha como una de las fuerzas más complejas y fundamentales en nuestro sistema espiritual. El Egwa es, antes que nada, el guardián de los caminos y las encrucijadas. Es aquel que abre o cierra las posibilidades en la vida de cada persona. Lo fascinante de esta deidad es que representa la imprevisibilidad de la existencia misma, esos momentos cruciales donde nuestro destino puede tomar rumbos completamente diferentes según las decisiones que tomemos. En nuestra tradición afrocubana, visualizamos a el Egwa como un niño, lo cual tiene un profundo significado simbólico. Al igual que los niños, el Egwa puede mostrarse caprichoso, impredecible y juguetón. Puede enfadarse rápidamente, pero también puede ser fácilmente complacido con atenciones y cariño. Esta representación infantil nos recuerda que las fuerzas que gobiernan nuestro destino no son necesariamente malévolas o benévolas por naturaleza, simplemente responden a cómo nos relacionamos con ellas. Para los practicantes de nuestra religión, el Egwa no es alguien a quien temer, sino a quien respetar. Es el vigilante que observa nuestras acciones y determina si estamos siguiendo el camino que Orunmila nos ha indicado a través de Ifá. Cuando cumplimos con nuestras obligaciones espirituales y seguimos los consejos recibidos, el Egwa nos ayuda despejando obstáculos y abriendo caminos. Cuando nos desviamos o ignoramos estos consejos, nos hace experimentar dificultades como lecciones necesarias para nuestro crecimiento espiritual. El Egwa es también el mensajero divino que lleva nuestras ofrendas, Ebo, al mundo espiritual. Esta función es completamente opuesta a cualquier concepto diabólico. Es él quien facilita nuestra comunicación con lo divino, no quien la obstaculiza. Si analizamos detenidamente la naturaleza de el Egwa y la comparamos con la del diablo cristiano, encontramos diferencias tan profundas que hacen incomprensible su confusión. Veamos algunos aspectos fundamentales que los separan completamente. Primero, el diablo cristiano, según su propia teología, es un ser que opera exclusivamente para causar mal. No existe en él ninguna dualidad ni balance. Su naturaleza es hacer daño, independientemente de cómo te comportes o qué ofrendas le hagas. El Egwa, por el contrario, responde directamente a nuestras acciones. Si sigues los consejos de Ifá y realizas tus ebos correctamente, el Egwa te favorecerá abriendo caminos. Si desobedeces o ignoras tus responsabilidades espirituales, entonces experimentarás las consecuencias.
Es decir, el egua opera con reciprocidad y justicia, no con malicia inherente. Segundo, la función del diablo en la cosmología cristiana es oponerse a Dios y alejar a los humanos del camino divino. En cambio, el egua trabaja en consonancia con Olodumare y los demás orishas. Es precisamente él quien facilita nuestra comunicación con el mundo espiritual, llevando nuestras ofrendas y peticiones. Lejos de alejarnos del camino espiritual, el egua es quien nos mantiene en él, recordándonos nuestras obligaciones mediante las experiencias que nos hace vivir. Tercero, mientras que el diablo es presentado como un ser caído en desgracia, el egua mantiene su posición privilegiada en el panteón Yoruba. De hecho, es uno de los orishas más importantes, el primero que recibe ofrenda en cualquier ceremonia, porque sin su permiso no se puede acceder a los demás. Esto demuestra su rol fundamental como guardián y protector del orden espiritual, no como su antagonista. Para ilustrar mejor esta diferencia, podemos examinar el pataquí del Odu Osa Lofotbeyo del corpus de Ifá afrocubano, donde el egua y Abita, una representación del mal, aparecen como entidades completamente separadas. En este pataquí, el egua sirve la mesa donde comían Olofín y Abita, y se percata de la verdadera naturaleza de este último. Después de varias indagaciones, el egua descubre quién es realmente Abita, y confronta a Olofín, quien le explica que para que exista el bien, debe existir el mal, y viceversa. Como consecuencia de su descubrimiento, Olofín otorga a el egua el poder de hacer tanto el bien como el mal en el mundo. Compartiendo esta función con Abita, este pataquí demuestra claramente que en nuestra tradición el egua es un orisha completamente separado de la entidad que representa el mal. De hecho, adquiere la capacidad de hacer el bien y el mal solo después de este encuentro como parte del equilibrio necesario para el funcionamiento del mundo. En la concepción cristiana, el diablo nunca hace el bien bajo ninguna circunstancia, lo que marca otra diferencia fundamental. Comprender verdaderamente a el egua en nuestra realidad contemporánea significa reconocerlo como una fuerza de equilibrio y transformación en nuestras vidas. Este orisha, lejos de representar alguna fuerza maligna, encarna los principios fundamentales del cambio, la oportunidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando recibimos a el egua en nuestra casa, estamos invitando conscientemente a esta energía que nos ayuda a discernir entre los distintos caminos que la vida nos presenta. Su presencia detrás de la puerta no es para asustarnos o tentarnos, como sugeriría una visión cristianizada, sino para protegernos de energías negativas y abrirnos oportunidades favorables cuando actuamos correctamente. En nuestra práctica diaria, alimentar a el egua con sus comidas favoritas y mantener una comunicación constante con él genera una relación de respeto mutuo. Esta relación se basa en el intercambio espiritual. Nosotros lo honramos y él nos guía. Muchos religiosos experimentados pueden contar numerosas situaciones donde, tras consultar con su el egua y hacerle las ofrendas indicadas, situaciones aparentemente imposibles comenzaron a resolverse de maneras inesperadas. El egua se manifiesta en nuestra vida cotidiana a través de esos momentos decisivos donde debemos elegir entre diferentes opciones. Es él quien nos presenta las alternativas, pero somos nosotros quienes debemos ejercer nuestro libre albedrío para decidir. No nos impone un destino, sino que nos ayuda a navegar el que tenemos según las elecciones que hacemos. En la práctica religiosa contemporánea, cuando hacemos Evo siguiendo las indicaciones de Ifá, estamos trabajando directamente con el egua para modificar circunstancias desfavorables. Este concepto es completamente diferente a la idea cristiana de pactar con el diablo, pues no estamos negociando nuestra alma ni comprometiendo nuestros principios morales. Estamos simplemente realizando un intercambio energético para restablecer el equilibrio en nuestra existencia. El verdadero poder de el egua en nuestras vidas no radica en el temor que podamos tenerle, sino en la relación consciente y respetuosa que desarrollemos con él.
cuando entendemos su verdadera naturaleza como guardián de los caminos y posibilidades. Nos liberamos de esas asociaciones erróneas con conceptos ajenos a nuestra tradición y podemos beneficiarnos plenamente de su energía y protección. Después de este recorrido, queda claro que el Ewa representa una fuerza vital dentro de nuestra tradición que nada tiene que ver con el concepto cristiano del diablo. Los aspectos fundamentales que debemos recordar sobre el Ewa son: el Ewa es el guardián de los caminos y las encrucijadas en nuestra vida, quien determina qué puertas se abren o se cierran según nuestras acciones y comportamientos. Su representación como niño simboliza la naturaleza impredecible y cambiante de la vida misma, recordándonos que las circunstancias pueden transformarse rápidamente. A diferencia del diablo cristiano, el Ewa responde a la reciprocidad y al respeto. Cuando lo honramos y seguimos los consejos de Ifá, nos favorece y protege. No actúa con malicia inherente. El Ewa es el primer orisha en ser saludado en cualquier ceremonia, pues sin su permiso no podemos acceder a los demás orishas, lo que demuestra su importancia fundamental en nuestro sistema religioso. La confusión entre el Ewa y el diablo no surgió en Cuba, sino que tiene raíces antiguas en África, producto de complejos encuentros culturales con el Islam y posteriormente con el cristianismo. Comprender correctamente a el Ewa nos permite liberarnos de miedos infundados y establecer una relación armoniosa con esta poderosa energía que nos ayuda a navegar por los caminos de la vida. La próxima vez que escuchen a alguien decir que el Ewa es el diablo, compartan este conocimiento para ayudar a disipar uno de los mayores malentendidos sobre nuestra religión yoruba. El conocimiento que acabamos de compartir transforma nuestra manera de relacionarnos con nuestros guerreros y nos permite honrarlos desde el entendimiento correcto, no desde el miedo o la confusión, para seguir profundizando en estos temas que nos conectan con nuestra espiritualidad. Los invito a seguirme en Instagram, donde comparto diariamente frases de los orishas, dice Ifá, palabras para elevar su autoestima y motivación que les ayudarán en su camino espiritual y personal. Encontrarán consejos prácticos que podrán aplicar para mejorar su conexión con los orishas y para su desarrollo como seres humanos. Todo esto lo encontrarán en el enlace que les dejo en la descripción de este video. Y para despedirme, quiero compartirles esta frase que nos dice Ifá: así como el Ewa abre caminos en medio de la oscuridad, también tu espíritu tiene el poder de crear luz donde otros solo ven sombra. La fortaleza no viene de no caer nunca, sino de levantarse siempre con la sabiduría de tus ancestros guiando tus pasos. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe.